bienvenidas a la segunda sesión pregrabada. Esta semana vamos a hablar mucho de los síntomas en relación a una infección de coronavirus, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas leves, los más comunes, cuáles pueden suceder, aunque no sean tan comunes, y algunos síntomas ya más graves, ¿sí? También vamos a hablar de qué podemos hacer si es que yo estoy infectada o alguien de mi familia o mi comunidad está infectada. Yo voy a revisar un poco la información de la semana pasada, que es muy importante siempre recordar y revisar. Y Deja Ver nos va a contar un poco sobre los síntomas. Entonces voy a compartirles mi pantalla ahora. El tema de la semana pasada fue la prevención. Sí, hablamos muchísimo de las prácticas claves de prevención. Y algo muy importante nuevamente de revisar es el modo de transmisión, que entendemos que es por fluidos de saliva y que también puede ser por superficies contaminadas. Y que en estas superficies el virus dura distintos tiempos, porque el virus cuando está en alguna superficie no tiene un huésped en donde replicarse, entonces en la superficie va poco a poco desactivándose. Y eso se relaciona con la carga viral. No es lo mismo que alguien me contagie estornudando cerca de mí o directamente en mi cara, estando contagiado o contagiada, a que yo toque una superficie y me toque las manos a la cara, ¿no? A los ojos, la nariz o la boca. Entonces también la cantidad de virus que hay en esos fluidos o en esas superficies es diferente. Y hay mayor cantidad de carga viral o mayor cantidad de virus, obviamente, en una persona que estornuda o tose o habla y me contagia mediante sus fluidos. Esta semana vimos un montón de diferentes prácticas claves de prevención y entendimos también que las prácticas no es que una o dos me funcionan, sino que todas estas prácticas funcionan en conjunto y que no son prácticas que van a eliminar al 100% la posibilidad de contagiarme o que alguien en mi familia se contagie o alrededor mío, pero que sí son excelentes para reducir ese riesgo. Y esta semana, al final de esta semana, les pedimos que realicen unos videos mostrándonos cuáles son esas prácticas de prevención, ¿sí? No solamente cómo son sugeridas, sino también cómo las puedo yo aplicar dentro de mi realidad y mi contexto. Y nos miramos y nos vimos y aprendimos un montón sobre qué cosas adicionales puedo hacer o que puedo aplicar también en mi día a día que quizás otra compañera está haciendo ya. Quiero comentarles un poquito de algunas observaciones que yo hice al ver todos sus videos, que nuevamente les quiero agradecer por revisar y por compartir. Y para revisar las prácticas claves en sí, les invito a que vuelvan a ver la sesión pregrabada o la sesión del miércoles y viernes, que van a tener esa información grabada ahí para que ustedes la vean las veces que quieran. Entonces, noté que muchísimas lavan las manos como habíamos hablado, ¿sí? De limpiar todas las superficies y que involucraban a sus hijos y hijas, a las personas alrededor suyo, y que es súper importante verlo como algo positivo. Entonces, les felicito un montón por siempre involucrar a todas las personas en su familia en estas prácticas. También una cosa con la lavada, solo para recordarles, que siempre es importante cerrar la llave después de que me lavo con algún papel o con alguna toalla para no volver a tocar la superficie que posiblemente puede estar contaminada. Esto muy importante en lugares en donde no son mi casa, no son mi hogar, no son los sitios en donde sé que está más seguro, ¿no? Especialmente. Si es una práctica que la puedo incorporar siempre, mejor, pero más aún en estos lugares en donde son públicos.
Hablamos mucho del uso de las fundas plásticas, ¿sí? Que siempre salimos a comprar y que nos ponen en varias fundas de plástico y que sabemos que el virus puede durar varios días en el plástico. Y hablamos de que es preferible usar una funda de tela, que la funda de tela no solo evita que use mucho plástico, sino también la puedo reusar, la puedo lavar. Y hay cómo hacer fundas de tela en casa. Eh, y evitar también el uso de plástico de esa forma. Igual, si por alguna razón no puedo o no tengo o me olvido de usar la funda de tela, es importante que el plástico no se bote ni se queme, porque eso también afecta al medio ambiente. Entonces el plástico podemos lavarla, podemos dejarlo remojando igual en un poco de detergente y jabón, colgarla en el sol unos días y de ahí volver a reusarlas. Me fijé que muchas de ustedes usan otros productos también para limpiar las superficies, detergente, jabón, cloro, y hablamos mucho de la importancia, o sea, la eficiencia, ¿sí? Del detergente, el jabón o el cloro, y que no era necesario usar químicos demasiado fuertes tampoco. Em, También noté que algunas de ustedes salen con manga larga a la calle, y eso es importante porque nos cubre la mayor parte del cuerpo posible. Entonces ahí, cuando yo vuelvo a entrar a la casa, lo que me quito es la ropa de afuera, ¿sí? Y tengo menos superficie de mi piel en donde tengo que limpiarme y lavarme. Si es que por alguna razón hace mucho calor o no puedo ponerme una manga larga, cuando regreso a casa puedo asegurarme de lavar, por ejemplo, mi brazo, cuando estoy lavando mis manos, también lavarme los brazos y las muñecas y las partes expuestas. Y si salimos a la calle con estas zapatillas, sí, medias, recordar que las medias también son una superficie en que está en contacto con lo de afuera. Entonces, si salgo con zapatillas, vuelvo a la casa y me quito las medias, porque esas también ya son una superficie que está en contacto con lo de afuera. Preferible usar zapatos cerrados cuando salgo a la tienda o especialmente cuando salgo al trabajo, que voy a estar muchas horas afuera. Pero si por alguna razón no puedo o me olvido, sí, recordar que esas medias también las sacamos y las lavamos. Hablamos también de un espacio designado, ¿sí? Como una zona sucia, ya sea fuera de mi casa o en la entrada de mi casa, en donde yo sé que es un espacio donde yo eh, voy a dejar mis cosas que vienen de afuera. Entonces, aquí una solución que han hecho, que yo sé que los niños y las niñas a veces no se acuerdan, ¿no? Entonces, una solución que una persona encontró fue pintar la entrada de su casa de diferentes colores y recordar así. Si no puedo pintarla, la puedo marcar con algo o la puedo hacer hasta un tipo de actividad con mi familia para que todos y todas sepamos que esa área es una área sucia, ¿sí? Que solo se usa para entrar y salir de la casa. Y igualmente designar un espacio, como tener un espacio específico para los zapatos. Como Javier nos recordó, no es necesariamente la suela que nos puede infectar, sino la parte de encima, porque ahí caen gotas, ahí caen otras cosas. Entonces no es solo la suela, sino la de encima. Entonces cuando entro, evitar quitarme los zapatos con las manos, sino con solo los pies. También, obviamente, el uso de la mascarilla, que excelente, todas nos acordamos de usar y de recordar que la mascarilla, ¿no? La importancia de cómo ponerme, cómo sacarme y dónde dejarla, si es una reusable o lavarla inmediatamente o desecharla. Y algo que no logramos hablar en las clases de esta semana, pero que también es importante, sí, es los animalitos. Entonces, muchas de nosotras tenemos gatos, perros, bueno, son los más comunes, pero hay un montón más, ¿sí? Y que lamentablemente en esta cuarentena también ha habido mucho abandono de estos animales por el miedo a ser contagiados por coronavirus de ellos. Los gatos y los perros no nos van a contagiar con coronavirus, pero sí es importante que si son perritos que salen, por ejemplo, a la calle o gatos, que si regresan o entran a mi casa, de intentar como lavarles las patitas, porque igual ellos van y caminan en otros espacios públicos, entonces como intentar siempre
de vez en cuando también lavarles las patas a ellos y ellas. ¿Y por qué la importancia de todas estas prácticas, ¿no? Y vemos este gráfico aquí que nos ayuda a entender un poco lo que se llama la curva. Entonces, había una famosa curva de la que hablábamos al inicio, o la que todavía siguen hablando, que es esta curva de la cantidad de personas que se contagian, ¿sí? Y la capacidad del sistema sanitario, del sistema de salud, de poder abarcar con todas las personas que se infectan. Entonces, una medida de salud pública o salud comunitaria es poder, uno, el distanciamiento social, que nos ayuda un montón, que si se acuerdan, Javier nos mostró las diferencias entre si yo uso la mascarilla, me lavo las manos y mantengo mi distancia, el número mínimo o pocas personas que yo pueda contagiar si ocupo todas estas prácticas, versus si yo no hago estas prácticas, ¿sí? Puedo infectar un montón de personas en pocos días por la transmisión. Entonces, esta curva, ¿no? La verde nos muestra que si tomamos esta actitud de que, bueno, es solo un resfriado, va a pasar, y no tomamos las precauciones necesarias para evitar y prevenir, que la curva va a ser muy alta, ¿no? Y más alta de la capacidad del sistema de salud que tenemos. Pero si es que logramos hacer todo esto de lavarnos las manos, no tocarnos la cara, ¿sí? Pero además de tampoco paniquearnos sobre todo lo que significa el realizar estas prácticas de prevención y lo que significa el coronavirus, podemos aplanar la curva, que se llama, ¿no? Entonces, esto se hablaba mucho al inicio porque cuando cuando empezó el primer caso, vimos justamente que esta curva o esta cantidad de personas que se infectaron era alta, pero que al pasar el tiempo, desde el primer caso, con estas medidas que se aplicaron, el distanciamiento, la cuarentena, las otras prácticas de prevención, se está logrando poco a poco bajar ese número, ¿sí? Y mantenerlo dentro también de nuestras capacidades de salud. Ahora, esta curva se ve muy diferente en distintos lugares, ya, porque también hay que tomar en cuenta que la capacidad del sistema de salud es distinto en distintos lugares. Y hablamos también en la sesión del viernes, ¿sí? De que muchas veces tenemos como que podemos desarrollar también un miedo o una psicosis alrededor de los virus, de los gérmenes y las bacterias. Pero lo importante entender es que las bacterias y los gérmenes y los virus son muy importantes para nuestra salud, ¿sí? Y que más bien muchas veces tendemos como a culpar o buscar la manera de culpar o encontrar como la justificación por la cual todo esto está sucediendo, ¿no? Y que realmente lo que ha hecho el coronavirus o esta situación de pandemia no es que ha roto un sistema, sino que ha expuesto un sistema roto, ¿no? Entonces vi este rótulo y me impresionó un montón, porque creo que ahí está mucho también de toda esta reflexión social que estamos teniendo. Sí, que no es que la pandemia está generando todos estos problemas sociales, sino que realmente el sistema estaba roto mucho antes, ¿no? Entonces vemos los problemas con los paquetazos, las medidas económicas, las injusticias sociales de las que muchas vivimos, temas de migración, de las personas que son forzadas fuera de su lugar, de su hogar, medio ambiente y como seres humanos también hemos sido poco cuidadosos con la naturaleza, ya sea por el desperdicio, o sea, por el consumo, como hablábamos al inicio de estas clases, de consumo de mucha carne o de productos que son carísimos o que son producidos de una manera más, una manera que afecta más al medio ambiente. ¿Sí? Entonces, o
la violencia, ¿no? Que la violencia es algo muy real en nuestra sociedad, la violencia especialmente hacia las mujeres. Eh, y que todos estos son síntomas y son pandemias también en sí de un sistema que no funciona. Entonces, el coronavirus está como exponiendo esto más y más, pero no es que esto ya no existía, ¿no? Sabemos que hemos vivido y manejado estos tipos de problemas por mucho tiempo, mucho antes del coronavirus. Entonces, solo para acabar, vi esta ilustración hoy en la mañana y también me dejó pensando mucho, ¿no? En que justamente este tipo de emergencias, de este tipo de cambio brutal que estamos experimentando, nos hace sentir que el mundo se va a acabar, ¿no? Y que de cierto modo, como hablábamos antes, sí es un duelo, es una pérdida de lo normal que conocíamos, ¿no? Y eso nos hace sentir muchas cosas, tristeza, rabia, frustración, desesperación, depresión, eh, y que nos revuelve muchas cosas y también desentierra otras que no, hemos vivido antes y que vuelven a surgir por todos estos cambios. Pero que lo lindo de esto, sí, es que es una forma de renacer. Y renacer no solo de una manera individual, ¿sí? Como ir identificando todas estas emociones y también manejándolas, pero también una forma de renacer de manera comunitaria, de regresar a las prácticas y las formas de vivir que realmente nos sirven. Y que en toda crisis, por más desesperante que sea o que parezca, siempre hay algo que puede florecer y siempre hay una oportunidad. Entonces, les dejo con esto. Muchas gracias por escucharme y ahora vamos a escuchar un poco a Javier. Entonces me despido aquí. Hola con todas. Eh, Vamos a continuar esta semana. Habíamos quedado en revisar cómo yo me doy cuenta que tengo la enfermedad, es decir, cuáles son los síntomas que presenta el coronavirus. Y luego del recuerdo que hemos visto de las reuniones previas con la EMI, valdría recalcar solo dos o tres cositas, ¿no? Para que lo tengamos claro. Primero, recuerdan que habíamos dicho que el virus era capaz de meterse a la célula cuando encontraba una herradura parecida a ella, ¿no es cierto? Esto que se llamaba receptor ECA, ECA, es más parecido al virus y que por ahí entraba. Entonces, mientras más receptores ECA tengamos en el cuerpo, el virus será mucho más fácil que entre. Y obviamente estos receptores están en prácticamente todo el organismo. Son mucho más en el pulmón, por eso la mayoría de síntomas son pulmonares, pero no es el único. ¿Sí? Entonces vamos a conversar un poquito de eso. Recordar también que el periodo de incubación, que era el tiempo en que desde que yo tengo mi primer contacto con el virus hasta que desarrollo la enfermedad, podía ir desde 2 días hasta 14 días, ¿no? En promedio alrededor de 10 días podía ser, ¿no? Y que también durante estos 14 días podía pasar la enfermedad sin que yo tenga síntomas, es decir, sin que yo me dé cuenta porque yo no tengo nada. Y él logra es que en ese tiempo se podría transmitir el virus a otras personas, ¿sí? El otro tema que habíamos conversado era más o menos cuánto tiempo nos dura la enfermedad, ¿se acuerdan? Y el periodo este de duración era muy variable. Ahora hay unos números que podrían ir desde una semana, 10 días, hasta 6 semanas, a veces un poco más. Pero al ser una enfermedad nueva, de un virus nuevo que está entre nosotros, obviamente es poco lo que se sabe y cada día se va aprendiendo un poco más. ¿Sí? Eh, Finalmente, recordar que cuando una persona habla o tose, produce microgotas y que estas microgotas son las que viajan y que pueden llegar a través de la respiración o de las mucosas a ingresar a nuestro cuerpo. ¿Sí? Por eso la recomendación de usar siempre la mascarilla
y de no toparse los dedos, la nariz, ni nada, ¿no es cierto? Porque obviamente es una vía de llevar el virus, ¿eh? Ahora, y de forma general, digamos, ¿no? De forma muy, muy general, los síntomas más frecuentes para saber que yo tengo coronavirus pueden ser tos, pero sobre todo es una tos seca, ¿sí? Es decir, una tos que no tiene flema, ¿sí? Ojo, si es que hay tos con flema tampoco descarta, pero lo más común es que haya una tos seca, así muy fuerte, pero seca, sin que desgarre nada, ¿no? Fiebre, ¿sí? A veces puede empezar la tos, a veces puede empezar la fiebre, eso es indistinto, pero es la fiebre. Y básicamente esos, ¿sí? Luego hay un montón de otros síntomas que ya los vamos a seguir viendo, ¿sí? Y vamos a ir en orden desde los más comunes. Y recordemos que habíamos dicho que donde más receptores ECA había era en el pulmón. Por tanto, la mayor cantidad de síntomas son pulmonares. Sobre todo uno, que es el que más nos asusta y el más complicado, que es la neumonía, ¿sí? Es una infección del pulmón, de la parte interna, de la parte más interna del pulmón se infecta y eso produce obviamente complicaciones. La mayoría de complicaciones que puede haber en un paciente con coronavirus es a nivel pulmonar, ¿sí? Porque tiene muchísimos receptores ECA, ¿ya? Eh, ¿Qué manifestaciones puede haber? Yo puedo tener coronavirus, puede pasarme como una gripe con tos, con fiebre y algo leve. Pero si es que el pulmón está comprometido, es decir, si el pulmón está empezando a afectarse, voy a tener dificultad para respirar. Siento que me canso. No puedo subir un piso en gradas porque me agito. No puedo caminar media cuadra porque ya estoy agitado. Tengo que sentarme para hacer fuerza. Eso se llama disnea. Es decir, ustedes todos respiramos sin pensar en que respiramos. Pero cuando yo hago el esfuerzo por respirar, cuando yo hago eso, eso es disnea y eso es un signo de gravedad. Si es que alguien tiene esto, tendría que acudir al médico, ¿sí? Hay un ejercicio, yo puedo respirar, guardar el aire y contar. Uno, 2, 3, 4, 5 y así ver hasta ver cuánto tiempo aguanto yo con el aire dentro de los pulmones, ¿no? Si vemos que esto va disminuyendo, hoy tuve 20, mañana tengo 18, pasado mañana tengo 15, hoy tengo 20, a la tarde tengo 15, a la noche tengo 10, 12 y que va bajando de una forma así acelerada, es que empieza a afectarse mucho mi pulmón, ¿sí? Entonces son signos de insuficiencia respiratoria. O que haya un dolor de todo el pecho, como que me oprime, que no puedo respirar. Esos son los signos de gravedad. El otro órgano o sistema que nos interesa es el sistema nervioso central, ¿sí? Es decir, eh, la parte de nuestro organismo que nos permite relacionarnos con el ambiente, ¿no? Y aquí hay una vía de entrada, ¿sí? Una vía de entrada que no es solamente el respirar que entra a los pulmones, ¿no es cierto? En los nervios, en el tejido nervioso, en el nervio que lleva los olores, ¿sí? Que se llama bulbo olfatorio ahí, también hay receptores ECA, ¿sí? Entonces cuando yo respiro lo que una persona exhaló con coronavirus, el virus puede meterse por ahí, por el bulbo, y como al virus le gusta también caminar por dentro de los nervios, tiene un neurotropismo, se llama, puede llegar hasta distribuirse por el organismo desde los nervios, ¿sí? Y tiene un proceso que es muy llamativo, es decir, pierdo el olfato, ¿sí? Uno de los signos que puede tener la gente con coronavirus es que de pronto ya no huelen como olían antes. Entonces uno pregunta, ¿está oliendo? ¿Cómo puedo darme cuenta? Tomo un poco de alcohol, de perfume, de algo fuerte y huelo. Todos los días estoy, pero de pronto ahora huelo y ya no, es como que no estoy oliendo nada. Esta afectación del olfato, que es una afectación del sistema nervioso, quiere decir una forma temprana de que ya entró el virus, ¿sí? El virus también puede atravesar y causar dolor de cabeza
es otro de los síntomas. Ahora, si duele la cabeza, hay tos, malestar, dolor de cabeza y de pronto estoy confundido, mareado, pues ¿qué día es hoy? Hoy es, no sé qué día, no sé, y cómo se llama y se confunde y cosas así, esta confusión, ojo, ese es otro signo de gravedad. Si es que una persona que tenía síntomas de coronavirus, de pronto tiene dolor de cabeza, tiene fiebre, tiene confusión, está perdido, está mareado, hospital. ¿Sí? El otro signo que también aparece es que de pronto el gusto se pierde. Entonces yo como, chupo un limón, me como algo y ya no tengo la sensación de sabor. Es como que perdí el sabor. Esta pérdida del gusto es otro signo temprano de que tengo coronavirus. Entonces tengo a nivel del sistema nervioso falla del olfato, falla en el gusto, dolor de cabeza, fiebre y en casos que podrían ser un poco más complicados, confusión, mareo, digamos, ¿no? Más una sensación de confusión, de no saber dónde estoy. ¿Sí? Esos son como los síntomas más frecuentes. Ahora, puede afectar también al corazón, también, en el corazón también, porque el corazón también tiene receptores ECA, pero los síntomas sobre todo se asocian al que ya tiene un problema. Por ejemplo, si yo ya tengo la presión alta, yo ya tengo hipertensión, entonces mi problema va a ser mayor. Tengo más riesgo de complicarme, ¿sí? A nivel cardíaco. Si es que ya tuve antes un infarto y ahora de nuevo, es más probable que me complique, ¿sí? Porque, ¿cómo me doy cuenta si es que siento una opresión en el pecho? Siento una sensación de opresión, de dolor, ¿sí? Si empiezo a sentir de pronto taquicardias, o sea, que el corazón va muy rápido, sin razón puede ser, ¿sí? Esas serían las manifestaciones cardíacas, ¿sí? Hay otras a nivel del riñón también, mucho menos frecuentes porque también tiene receptores ECA, aunque menos cantidad. ¿Y cuál puede ser una forma de darnos cuenta? Que la orina empieza a cambiar de color porque empieza a salir con un poco de sangre, ¿sí? Entonces, orinar así que cambie de color, pero de una forma. ¿Han visto cuando no toman mucha agua, están un poco deshidratados? El color cambia, es un amarillo más oscuro, ¿no es cierto? No, es un color marrón, medio oscuro, distinto. Eso es porque está como sangre, ¿ya? Entonces, esta pérdida de sangre puede ser un problema, una señal también de coronavirus. En el intestino también hay receptores de ECA en el intestino, entonces también puede haber diarrea, puede haber dolor abdominal, puede haber un poco de náusea, pero sobre todo diarrea. Y de hecho, muchas veces se asocia la tos, la fiebre, la diarrea, y eso podría ser también como un cuadro por ahí. Finalmente, otro órgano que se afecta es la piel, ¿sí? Entonces, pueden aparecer puede haber varias manifestaciones en la piel. Por ejemplo, que aparecen unas como ronchitas, como unos granitos, como que es una especie como de alergia a todo el cuerpo, o que empiezan a aparecer manchitas de forma que no encontremos una justificación. Eso también pueden ser manifestaciones tempranas del coronavirus, ¿sí? Entonces, como hemos visto así de forma muy rápida, el coronavirus puede, si bien ingresar por pocas vías, vía respiratoria, por vía nerviosa, hay algunos que dicen que podría entrar por vía digestiva, aunque eso no está totalmente demostrado. En todo caso, tiene varias vías de ingreso y cuando el virus ingresó al organismo, se va a ir hacia donde encuentra receptores de ECA, sobre todo a nivel pulmonar, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del intestino, a nivel de la piel, ¿sí? Produciendo que neumonía, problemas como síntomas respiratorios de una gripe, o en casos graves, cefalea, dolor de cabeza, confusión y eventualmente diarrea o manifestaciones en la piel, ¿sí? Bueno, eso era un adelanto que queríamos
darles ahora un recuento y un adelanto, sobre todo para que empiecen a pensar en cosas alrededor de este tema, en temas que ustedes hayan conversado, que hayan visto, que hayan sentido, y que podamos en la clase que vamos a tener el día miércoles, podamos profundizar más y que las dudas que se hayan generado las podamos conversar ahí. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo.